bienvenidos al recorrido de la ruta del maestro Pedronel Gómez. En esta oportunidad vamos a empezar hablando de algunos aspectos importantes de la vida y obra del artista. Bueno, primero digamos que él nació en el municipio de Anorí, Antioquia, un 8 de julio de 1899, cuando en el país ocurría lo que era el periodo de la Guerra de los 1000 días. Y debido a esta situación, digamos, su familia le tocó trasladarse de Anorí al municipio de Itagüí, y ahí ya pues pasaron los primeros años de Pedronel. Y en esos años ocurrieron aspectos importantes, como descubrió su pasión por el arte gracias a su madre, María Luisa, que en sus tiempos libres pintaba, y al igual su hermano Marco Tulio, que al estudiar en la Escuela Nacional de Minas podía utilizar las acuarelas y se las prestaba a Pedronel para que él pudiera realizar sus primeros dibujos. Y otro aspecto es gracias a su padre, Jesús Gómez, quien estuvo en toda su vida muy involucrado en la política, y esos aspectos se los transmitió a Pedronel, y eso permitió que en sus obras se viera muy reflejado lo que era como la temática social y la política. Y bueno, ya digamos, cuando pasó toda su infancia, ya luego en el año de 1918 empezó lo que fue su carrera de ingeniería civil en lo que era la Escuela Nacional de Minas, y de igual forma por las noches adelantaba sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Y ya luego en el año de 1923 se traslada a la capital, a la ciudad de Bogotá, y allí conoce lo que son, digamos, la élite en lo que es la ciencia, literatos, y se da cuenta de cómo era la vida cómo eran los avances, pues como digamos artísticos, científicos en el país, y eso le dio como una idea de cómo iba encaminado el arte en Colombia. Y ya 2 años después decide viajar a Europa en 1925 y da un paso por lo que es Ámsterdam, París, y finalmente se establece en Florencia, en Italia, donde permanece 5 años y allá estudia en lo que es la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Bellas Artes, donde conoce, digamos, técnicas como son el impresionismo, el posimpresionismo, el fauvismo, el novecento, y también conoce a quien fue su esposa, Juliana Scalaberni, y que digamos fue una inspiración a lo largo de su carrera como artista. Ya luego de que digamos le toca regresarse de Europa, digamos en 1930, después de estar 5 años en Florencia, decide regresar a la ciudad de Medellín. Y digamos en esta década, digamos como que Pedronel se enfocó mucho en lo que era la arquitectura, y fue muy importante, digamos, en una ciudad como Medellín, que apenas estaba empezando su desarrollo y su crecimiento demográfico, y tuvo grandes aportes, por mencionar algunos. Digamos que ganó lo que fue el proyecto para la realización del Cementerio Universal, ganó lo que fue el anteproyecto para la universidad, que es actualmente la UPB, y también participó como jurado en lo que fue la construcción y el proyecto del Palacio Municipal, que hoy es el Museo de Antioquia, y muchas obras que, como ya mencioné, ayudaron mucho como al desarrollo arquitectónico en Medellín y en general también en el país. Y también, digamos, vamos a resaltar otro aspecto, que es como las pinturas, digamos, lo que hacía Pedronel Gómez, que son principalmente la acuarela y los murales al fresco. De la acuarela se le resalta que él, al igual que el artista Eladio Vélez, trataron la acuarela no solo como un instrumento que apoyaba, digamos, lo que era la arquitectura, sino que la resaltaron como un arte. Y también pasó, digamos, con los murales al fresco. Fue el primer artista en Colombia que se dedicó a esto con temáticas que eran sociales y políticas, que era como muy diferente a lo que se veía en la precolonia. Y pues digamos, algunos de estos murales se encuentran en lo que es el Palacio Municipal, que es el Museo de Antioquia. También se encuentran en la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas, se encuentran en la Biblioteca Pública Piloto, en la Clínica León 13, en la Universidad de Antioquia, en muchas partes, hasta incluso en ciudades como Bogotá y Cali llegaron lo que son los murales de Pedronel Gómez. Ahora continuamos con lo que son, digamos, el aspecto escultórico del maestro. Vale la pena resaltar que él tuvo muchos proyectos escultóricos, pero la mayoría no se pudieron realizar. Pero
los que se realizaron y son muy importantes son, digamos, los relieves que se encuentran en el bloque M3 de la Facultad de Minas. También se encuentran lo que son pues como el homenaje al cacique Nutibara que se encuentra en la plazuela Nutibara de Medellín, y también digamos lo que es el tótem mítico de la selva en la Universidad Nacional, que es donde nos encontramos en este momento. Y de las esculturas que no se pudieron realizar, digamos se destaca la que es las Américas Unidas, que se pensaba que era una fuente que acompañara en la plazuela Nutibara como este homenaje que se le hacía a América Latina. Finalmente vamos a hablar de la estrecha relación que tuvo el maestro con la Universidad Nacional, y la podemos dividir en tres aspectos. La primera, que fue digamos su proceso formativo como estudiante de ingeniería, y también la relación que tuvo como trabajador, siendo profesor de la universidad por más de 40 años, y su relación igualmente como arquitecto y urbanista en los trabajos que realizó en la universidad, tanto aquí en el bloque del Volador como en la Facultad de Minas. Y también el último aspecto que lo relaciona con la universidad es el trabajo como promotor. Primero, en el año de 1939, cuando hizo parte del consejo para que lo que era la Escuela de Minas hiciera parte de la Universidad Nacional y se convirtiera en facultad, y finalmente en 1946, cuando promovió la creación de lo que fue la carrera de arquitectura, que en ese entonces hacía parte de la Facultad de Minas, y luego 8 años después como creador de la Facultad de Arquitectura, en la cual fue su decano por 12 años. Y por eso terminamos acá en lo que es el bloque 24, que aunque no fue un bloque realizado ni proyectado por el maestro, en gran parte está pues aquí presente por las obras que él hizo para su creación. A continuación vamos a hablar de pues digamos como un proyecto que tuvo la universidad, en la que contrató al maestro Pedronel en 1948 para lo que era la creación de la Facultad Nacional de Agronomía. Este proyecto era un conjunto paisajístico, urbanístico y arquitectónico, en el que se tenía planeado crear los bloques y además, digamos, jardines que fueran públicos en los que se podían realizar, digamos, los trabajos que tenían que ver con la facultad y con la universidad. Digamos, no se pudo realizar totalmente todo este proyecto, pero quedaron como algunos remanentes. Algo que vale resaltar son, digamos, las palmeras que se encuentran al norte de lo que es el edificio del bloque 11, que quedan algunas palmeras que hacen parte actualmente de lo que es el Arboretum y Palmetum de la Universidad Nacional. Y el único, digamos, como proyecto que se pudo hacer, que es el edificio de Ciencias Biológicas o bloque 11 de la Facultad de Ciencias Agrarias actualmente, digamos que cuenta con un proyecto como arquitectónico que se llama Clasicismo Simplificado, que es muy característico de Pedronel Gómez, porque tiene elementos como son las escalinatas, las columnatas, que en el caso del artista evocan lo que es como la grandeza, y lo evoca mucho como lo que son las cordilleras de los Andes, lo trópico, lo andino, que también contrasta con, digamos, el color de la fachada, que es una piedra de color verde, y también contrasta con lo que son los suelos, que son de colores amarillos, verdes y rojos, que evocan lo que es el trópico, lo autóctono que tanto buscaba Pedronel Gómez. También vale la pena destacar lo que es el jardín principal de este edificio, el cual se puede percibir tanto desde el primero como desde el segundo piso, el que permite dar luminosidad a lo que está dentro de esta construcción, y también lo que es la parte estética, la vegetación. Y también se puede resaltar, digamos, lo que contiene actualmente este edificio, que es de la Facultad de Ciencias Agrarias, que tiene el Museo Entomológico, las aulas de clase, el herbario y el aula máxima de esta facultad. Finalizando con el recorrido aquí en el campus Volador de la universidad, vamos a mostrar lo que se llama el tótem mítico de la selva, que comúnmente se le dice esculturas. Este proyecto fue pensado en 1968, ya que el maestro
tuvo, digamos, la inspiración en unos viajes que tuvo a Bahía Solano y a San Agustín, donde pudo ver la mitología autóctona. Digamos, esto lo inspiró a realizar el proyecto que se tenía planeado, que era principalmente un tótem de aproximadamente 22 metros de altura, en el que se reflejara y se exaltara lo que era la mitología propia. Y en este proyecto, dentro del tótem se podían encontrar inicialmente 5 esculturas, y cada una representaba un mito diferente de aquí de Colombia, de la región de Latinoamérica. De este proyecto, las obras, digamos, escultóricas empezaron lo que fue en el año de 1971, y fueron traídos para esta realización unos mármoles desde Italia, cada uno para representar estas diversas esculturas y mitologías. Y otra característica de estas es que el artista Pedro Nel tenía planeado como hacer universal estas obras, y digamos, este propósito lo logró, digamos, como haciendo un paralelo entre lo que son estos mitos que son regionales con lo que es la mitología universal, que se considera es la griega y la romana. Aquí nos encontramos con la primera escultura, que hace la representación del gritón, y digamos, en lo que es el contexto universal hace referencia al mito de Eolo, que representa, digamos, las fuerzas sobrenaturales, las que no puede el hombre controlar, como son, digamos, los tornados, los huracanes, y por esto Pedro Nel lo quiso representar, de que se asemejan los sonidos como a un grito masculino, y por eso es la representación de un hombre que emite este sonido. Continuamos con la escultura de la pata sola, que hace referencia, digamos, en el mito universal a lo que son las bacantes, que eran seguidoras del dios Dionisio y representaban lo que eran los excesos, el placer. Y en este caso hace referencia a la pata sola porque, digamos, los mitos cuentan que las personas, digamos, en este caso los mineros, escuchaban sonidos cuando estaban bajo los efectos del alcohol, supuestamente de mujeres que las atraían, entraban a lo que era la selva y ahí permanecían y ya no volvían a aparecer. Y digamos, esta escultura se representa pues con un cuerpo femenino acompañado de una serpiente y de una garza, haciendo referencia, digamos, a la fauna que se puede encontrar en estas selvas, en estas zonas andinas y tropicales. Aquí se representa la pata de tarro o patetarro, que hace referencia en la mitología universal a lo que son las Euménides, que eran seres que castigaban a quienes cometían crímenes, que es, digamos, como la misma función que cumple este mito de la pata de tarro, que cuando alguien comete un acto, digamos, ilícito, libera el tronco de bambú que tiene en su pierna y libera toda la podredumbre a las personas quienes cometieron estos actos. Y es un mito que puede representar como, digamos, la manera de castigar y de controlar a la población para que no cometa cosas, digamos, negativas o acciones que afecten a la población en general. A este lado se encuentra el mito de la androginia, que en el contexto universal hace referencia a la definición que dio Platón del andrógino y representa lo que fue la creación del hombre. Primero se encuentra la representación de una persona, de un hombre, sostenido por una mujer, y al final se encuentra lo que es la representación de un ave, que en este caso hace referencia a lo que es el cóndor de los Andes, y el hombre hace referencia a un minero. Digamos, la relación que se encuentran entre estas dos personas y el ave es la evolución biológica para lograr la creación de lo que hoy se conocen como el hombre, como el ser humano. Y a este lado se encuentra lo que iba a ser la representación del mito del pájaro macuá. Es, digamos, una representación muy típica del Pacífico colombiano, en el que se explica, digamos, la creación o el amor, lo que genera la creación de los seres humanos, y, digamos, con la mitología universal se puede relacionar con lo que es el Eros, que Pedro Nel llamaba el Eros de América. Esta
digamos, este mármol se encargó y se trajo de Italia en 1975, un año después de que se hayan finalizado las 5 esculturas, pero no se pudo realizar la obra y por eso solo se encuentra el mármol sin tallar. Esta escultura es La Llorona. Esta, digamos, en el contexto universal se puede relacionar en muchos aspectos, no solo aquí regionales, sino a nivel internacional en muchos países, porque La Llorona representa lo que el maestro Pedronel Gómez decía, la guardiana de las selvas, la guardiana, digamos, de los bosques, porque en ella se dice que ella emite sonidos, digamos llantos, que en realidad pueden significar el sonido que hacen ciertos animales en la selva, y esto, digamos, espanta a las personas y permiten que no se introduzcan en estos sitios y así se pueda conservar la diversidad que hay en estos espacios. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.